Vamos a ver qué está pasando ahora mismo en San Petersburgo. Se han reunido los líderes africanos con el presidente Vladimir Putin, preocupados por el tema del trigo. ¿Sí? Bueno, hay desde Occidente quienes dicen, desde el Occidente colectivo, desde las élites de Occidente colectivo, que el presidente Putin ha salido con la maldad que le caracteriza a bloquear los puertos y los accesos para el movimiento del grano ucraniano, lo que está afectando a los pobres y pequeños agricultores que viven en Ucrania. Son pequeños, son pobres, que hay del grano que estaría limitando Rusia. Parece que se están abriendo puertas para tener acceso al mismo, pero ya no de ucraniano, sino ruso. Nos acompaña para hablar sobre el tema Ariel Umpirres, geopolítico, hombre de análisis, del análisis geopolítico, pero con una vasta formación académica que ha pasado desde la Sorbona a otras, digo, director de varias multinacionales, un hombre dedicado al arte, ahora mismo entiendo a la ganadería allá en Argentina, pero sobre todo Ariel es un hombre que podemos caracterizar por ser un gran conversador. Hermano querido, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Qué está pasando en torno al tema planteado? Por favor, adelante. Jota, un placer, un honor. Hace mucho tiempo que creo que mutuamente, sobre todo yo, sigo a Prensa Alternativa y a ti en particular. Así que es un placer, un honor. Apenas tu equipo de producción me contactó, acepté gustoso participar en esta conversación contigo, que espero que sea una conversación. Yo soy hablador, creo que tú también, así que espero que sea ameno para quienes nos miran y nos escuchen. ¿Qué está pasando con el grano en Ucrania? Unos pobres agricultores están siendo afectados por la maldad de el perverso Putin. Sí, sí, déjame que me ría porque más allá de que la situación que se vive allí en Ucrania, en Rusia y demás es muy dramática, porque estamos hablando obviamente de una guerra, y de una guerra implica muertos, mutilados, familias destrozadas, niños sin padres, madres sin hijos, etcétera, etcétera, y un país arrasado, destruido prácticamente. Entonces estamos hablando de algo extremadamente dramático. Sí, ¿qué pasa? Recordemos, Jota, que Ucrania es o era, ya no sabemos cómo lo podremos categorizar, el granero de Europa. Tiene una inmensa planicie extremadamente fértil y rica, donde se cultiva y se cultivaba diferentes tipos de cereales, entre otros el trigo, como tú dices, cebada, maíz, etcétera. Históricamente es una región muy rica, muy preciada en Europa, ya digo, por esto de la agricultura. Ahora, claro, vino la guerra, entonces de ahí es donde el gobierno de Zelensky, de Kiev, de Ucrania, extrae los pocos recursos que tiene en cuanto a divisas, exportando su grano. Y aquí ha pasado lo que obviamente pasa en una guerra, que el otro en guerra, en este caso Rusia, dice, bueno, muy bien, tú puedes seguir exportando el grano que te da riqueza, pero también yo, Rusia, tengo granos para exportar, fertilizantes y demás, y quiero también exportar y obtener divisas con eso. Entonces, ¿qué dice la OTAN? Los chicos de la OTAN. Dicen, no, no, no. Acá el único que puede ganar algo es Ucrania. Rusia, tú no puedes exportar ni estás sancionado. Eres el chico malo de la clase, estás sancionado. El maestro Biden, Stoltenberg, allí Borrell, Ursula von der Leyen y demás dijeron que Von der tú eres Pfizer, ¿no? von der Leyen, exactamente. Sí, han dicho que tú eres el malo de la clase y no tienes derecho a nada. Entonces, bueno, claro, hasta ahora había un acuerdo desde hacía un año, un poco más de un año, por el cual Ucrania podía sacar sus granos y exportarlos a través del Mar Negro, porque el grano hay que exportarlo en buque, no se puede hacer ni en tren ni en camión porque son grandes volúmenes y lo único rentable es el barco.
Entonces Rusia ha dicho no, hasta que no me autoricen a mí a exportar y no me sancionen, el grano no sale de Ucrania. O por lo menos no dijo yo no lo dejo salir, dijo yo no garantizo la seguridad de los buques que salgan por el Mar Negro. Mar Negro, dicho sea de paso, Jota, que desde antes de la guerra está diseminado de minas antibuques sembradas por los chicos de la OTAN. Ujú. Entonces también hay un problema de inseguridad marítima, como se dice en estado de guerra, producto de esta situación provocada por la OTAN. Bueno, lo cierto es que acá, para ir a lo importante, porque esto es lo técnico, digamos que siempre es debatible, lo importante es que Occidente se está perdiendo un negocio, porque como tú bien lo decías con sarcasmo, los pobres y pequeños inofensivos productores ucranianos, en realidad no es eso de lo que se trata. De lo que se trata es que hay tres grandes multinacionales que manejan los granos, que son Cargill, Monsanto y DuPont, todas occidentales, todas o europeas o norteamericanas. Ya uno no sabe cuál es el origen. Les repito, Cargill, DuPont y Monsanto. Porque los cereales en el mundo ya son un commodity, no lo manejan pequeños productores, la comercialización me refiero. Lo manejan grandes corporaciones, en este caso son estas tres occidentales. Y al no salir ese grano y no poder venderlo, se están perdiendo el Yo tenía negocio. información, no sé si sabes algo al respecto, discúlpame, de Sí, que precisamente es Monsantos y las otras dos que refieres quienes han tomado el control de las operaciones de grano en toda Ucrania. O sea, no exacto. son pequeños agricultores. Para O sea, nada. es Monsantos que ha tomado para sí ese gran lugar de producción de grano. No sé si sobre eso nos puedes explicar o profundizar un poco más. Monsanto y las Sí. dos más que mencionas. Y las otras dos más. Monsanto y Cargill son semilleras principalmente, su negocio, su business, core business es la semilla, es decir, lo que se planta. Ellos manejan la plantación, quienes producen sí son ucranianos, con una salvedad que tiene unos pocos meses atrás, y es que ahora quien ha comprado o se ha apoderado no es el término porque se lo ha cedido el gobierno de Zelensky, es BlackRock, el administrador de fondos norteamericano, el más grande del planeta. Es decir, BlackRock maneja varios trillones de dólares de inversiones, tiene inversiones desde General Motors hasta Cargill, hasta todo lo que se te pueda ocurrir en el planeta importante. BlackRock, administrador de fondos, tiene Para entenderlo eh, entonces, Ariel, BlackRock ha comprado las extensiones de terreno más fértiles del planeta en exacto. tiempos de guerra, Sí, y cuando ha te venden comprado, eso a precio de huevo roto. O sea, imagínate, solo, Zelensky, solo para... ¿no? ¿qué tiene para negociar Zelensky? Nada, lo único que tiene son esas tierras, que el resto del país está destruido, entonces sí ha hecho un acuerdo, lo han presentado así, el Wall Street Journal lo presentó hace un par de semanas diciendo, ha hecho un buen acuerdo comercial Zelensky, estaba en una foto con el vicepresidente de BlackRock. En realidad ha cedido lo que tenía de valor, que son sus tierras. Y la comercialización, como digo, la hacen entonces estas tres grandes firmas. Entonces dice, hoy qué preocupados estamos con el hambre del mundo porque el grano no sale de allí, dicen las multinacionales. Que además, y esto lo ha salido en los medios de prensa, es cuestión de buscarlo, y hoy Vladimir Putin lo dijo a través de un discurso allí en San Petersburgo, del 100% de las 39 millones de toneladas de granos que salieron de Ucrania en los últimos meses, él dice que solamente el 3% de esas 39 millones de toneladas han ido a los países pobres, sobre todo africanos, que el resto se comercializa en Europa y en los Estados Unidos, o sea que el hambre del mundo no depende de que ese grano ucraniano salga. Y además vamos a ser, seamos honestos, no creo que a Cargill, ni a Dupont, ni a Monsanto les importe nada el hambre de africanos. ¿Te imaginas que no les quita el sueño el hambre de los africanos? Y entonces, bueno, estamos en yo eh, creo que a ti te ha pasado lo mismo en este año y medio, se han caído tantas caretas, tanto el cinismo con el que, bueno, de alguna manera nos habían acostumbrado a lo largo de décadas y de años,
estos años se han caído las caretas, se han caído el cinismo, la prepotencia, el autoritarismo, sobre todo de Occidente, en el cual las personas, los medios de comunicación, respetables, algunos de ellos muy respetables, han demostrado ser exactamente. Bueno, pero seamos honestos, uno cuando leía El País de España, Le Monde de Francia, La República de Italia, le tenía respeto porque era más o menos un medio, pero hoy ya es descarado, venden un discurso otanista, atlantista, elitista, guerrero, belicista, racista, en fin, yo, y aquí, como sé que estamos tú y yo solos, Y que nadie se entera, hermano querido. y nadie se va a enterar de lo que te voy a decir, yo me crié en esa cultura europea de tolerancia, de buen vivir, de derechos humanos, de pacifismo, y todo eso, Jota, todo eso se esfumó en cuestión de semanas. ¿Sientes que eso pasó? Totalmente, Pero totalmente. Lo lo he siento con hablado mi con mucha familia, gente que ¿no? está viviendo en Europa en estos días y me dicen, Jota, nunca creí que podríamos llegar a esto, ¿no? Había tolerancia, o sea, de la noche a la mañana hemos pasado a algo que todavía no lo entiendo, que no lo proceso. Y yo, desde mi mirada de hombre latinoamericano, trato de entenderlo, pero no estoy en los zapatos de alguien que vive allá o que está Claro. allá, ¿no? Entonces debe ser complicado, supongo. Muy triste además. Mira, Jota, yo nací en Uruguay. Y muy pequeño, mis padres franceses, nos fuimos a Francia. Yo me crié en Francia, después regresé a Argentina porque me casé con una argentina y regresé en fin, y tengo mis hijos allí, y mis primos y mis tíos y mis abuelos. Bueno, mis abuelos ya fallecieron. Y estudié allí, trabajé allí, y yo me encuentro con mis amigos. He regresado hace 3 días, este fin de semana. Me encuentro con mis amigos, con mis tíos, con mis primos. No digo que todos, pero son otras personas. Piensan de otra manera. Hay que matarlos a los rusos. Putin es un delincuente, es un loco, es un psicópata, en fin, todo lo que tú ya has dicho al inicio. Los rusos son unos bárbaros. Nosotros tenemos razón. Y lo peor de todo, Jota, mira, yo tengo por razones profesionales, tengo mucho contacto y aparezco en medios europeos y siempre hago las dos mismas preguntas que ya se han convertido en preguntas retóricas. ¿Cuál es el interés estratégico de Europa y concretamente de España, de Francia, de Alemania en ir a una guerra, prácticamente una guerra con Rusia? ¿Cuál es el interés? Digamos, porque no hay que ser naif, ¿no? Los países no se mueven por amistades o enemistades, se mueven por intereses. Eso lo dijo ¿Y Churchill, lo dónde dijo está De el Gaulle. interés, por ejemplo, español? Yo no entiendo cuál es el negocio estratégico, geopolítico de España de ir a pelearse con Rusia. Porque además, seamos realistas, Rusia no tiene la intención de invadir Europa. Mallorca. No, Es no una está armando, no está armando su armada para irse a las Canarias. Desde ya que no, y hay que ser muy delirante para que a alguien diga, porque al principio en algún momento hasta se dijo eso, pero entonces, o de Francia, o de Alemania, mire el caso de Alemania, J. Alemania, la potencia económica de Europa, la tercera, cuarta potencia del mundo, industrial, con esa industria, esa potente industria alemana, esa tecnología, esa capacidad de innovar, de generar riqueza, que dependía del gas ruso. Yo soy economista, regla número 1, la economía es energía transformada, es energía transformada. Si tú no tienes energía, todo lo demás no existe, no puedes hacer nada. La industria del acero, del vidrio, la petroquímica, o sea, los temas importantes, no la fabricación del iPhone. Estoy hablando de temas, la industria automotriz, de maquinaria, todo eso depende de energía. Y la energía es el componente fundamental de cualquier proyecto industrial. Lo tenían el gas y el petróleo de manera abundante Y desde barata. antes. Y barata y constante. Le pusieron un gasoducto, el Nord Stream 1, después el 2, allí casi en Hamburgo, en el corazón industrial de Alemania. Y estos señores fueron y dijeron, no queremos el gas tuyo no lo quiero, es ruso, no lo quiero. Pero a lo cual la alta burguesía, esa poderosa burguesía alemana,
le dijo primero a Úrsula, a Merkel, porque Merkel también estuvo en ese cambio estratégico. Ella ahora se lava las manos, pero ella también estuvo en eso. Y a este payaso que tiene como canciller de Alemania, que es Scholz, un payaso, un hombre que, pobrecito, da lástima, uno lo mira y dice, este hombre no sé cómo puede gobernar ese país. Y sin embargo, los alemanes fueron y rompieron, cortaron el acceso a ese gas, que encima después, como Claro, todavía porque ellos estaba... fueron los que no le dieron licencia a un principio. O sea, ya estaba Exactamente, construido y que no te doy la licencia, que no sé cuánto, que para aquí, para acá, exacto. hasta que los duendes se hicieron cargo. Claro, y que Biden se lo dijo en la Casa Blanca 3 meses antes, ese gasoducto no No va a va. funcionar. ¿Te acuerdas? Y Scholz lo miraba y le decía, bueno, si tú no quieres, yo no lo uso. Entonces, una vez más, uno se pregunta cómo Ariel, ¿y esa tú que estás en Europa consternación. y cuando hablas con la gente allá, no se dan cuenta de esto? No, no. Yo tengo muchos amigos que sí se dan cuenta, obviamente, con los que conversamos y dicen, no, hay mucha gente que protesta. La inmensa mayoría, yo creo que un 70%, por ponerle un número arbitrario, están de acuerdo con esto. Entonces yo ¿Pero hago una... cómo? Claro, plomo. Imagínate, en Europa hoy la mitad de los asalariados europeos ganan el sueldo mínimo. Depende de cada país, en Francia son 1.700 euros, en España son 1.500, en Alemania es un poco más. La mitad de los asalariados. Una familia no vive con ese salario. Una familia, quiero decir, un matrimonio con 2 hijos, ¿no? Mm. El esquema normal. Entonces, no vive con eso. Las personas más viejitas no pueden vivir con las pensiones que reciben, viven muy modestamente. Y mientras tanto, la Unión Europea y los diferentes países mandan miles de millones de euros, en este caso, a una guerra que además está perdida y que va a estar perdida y que van a perder. Y encima se pelean con un señor o con un país, en este caso, que es miembro de Europa. Porque los europeos, y esto tiene que ver también con esta parte cultural, creen que Europa es de Berlín para acá. Es decir, cuando uno dice Europa, dice, bueno, nosotros los europeos somos, ¿qué somos? Italia, Francia, Gran Bretaña, Alemania, ¿Quién los sabe Países Bajos. Polonia? Y por ahí estos polacos raros que, bueno, los hemos incorporado, pero son medio raros. Pero Rusia también es parte de Europa. Es más, esta Europa de la que te acabo de mencionar es una pequeña península del continente europeo o, digamos, esa Asia, Eurasia, que es el verdadero continente. Entonces, si tú los tienes al lado y los tienes allí a los rusos y los vas a seguir teniendo, y son muchos, y encima tienen armas nucleares, tienes que encontrar un equilibrio, una convivencia, ¿no es cierto? Y sin embargo, bueno, esto tiene una explicación, porque yo entiendo tu consternación y la mía y la de muchos, tiene una explicación, y es que los anglosajones, y acá hay que hablar de anglosajones, ellos nunca quisieron a Europa. Para ellos, una Europa fuerte, y digo una Europa continental, sobre todo Alemania, fuerte comercialmente, económicamente, industrialmente, políticamente, es un peligro. Y Los que ingleses, Francia y Alemania se hubieran juntado era el peor de los terrores de al exacto, principio, de mediados del siglo pasado. exactamente, y por eso provocaron, y mido mis palabras, por eso los ingleses provocaron la Primera Guerra Mundial y por eso provocaron la Segunda Guerra Mundial. Te podrá gustar uno más o menos, pero ellos la provocaron. La provocaron porque Alemania se estaba fortaleciendo a principios del siglo pasado, 1905, 1910, fortaleciendo, había hecho el recambio, la reconversión tecnológica del carbón al petróleo, del carbón las tecnologías antiguas del vapor al petróleo, lo había hecho esa reconversión y les había ganado de mano a los ingleses, sobre todo en la reconversión de su flota naval, de su flota mercante. Entonces, eso provocó la Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial fue porque Alemania en los años 30, más allá de que lo que cada uno opine sobre lo que pasaba en Alemania de aquellos momentos, con aquel régimen tan nefasto, pero lo cierto es que económicamente se había vuelto a poner de pie económicamente. Y era un desafío para los ingleses. Recordemos una cosa que a veces uno se olvida, pero a mí me gusta mirar la geografía, y es que Inglaterra es un pequeñísimo país. Inglaterra, no digo el Reino Unido, Inglaterra, que es el corazón de todo esto, es un país que es más pequeño que el Uruguay.
no hablo de Gran Bretaña, estoy hablando de Inglaterra. Es más pequeño que el Si lo Uruguay. comparas con Mongolia. Claro, y tiene más población, pero tiene algo, razones religiosas, culturales, que le dan una personalidad muy agresiva, muy avasallante, muy invasora y muy destructiva. Tú piensas que, Jota, que esto que nos hemos acostumbrado a lo largo de los últimos 200 años a pensar que el hombre es un monstruo, aquello de el hombre es un lobo para el hombre, todos los países lo único que quieren es aplastar, matar y dominar, esta cosa de que inevitablemente el hombre tiene que destruir, esto no fue así nunca, la humanidad no fue así. Pasa que no se mira la historia. Yo soy historiador, que es en realidad lo que más me gusta, además de economista, pero es lo que más me gusta. Y la historia de los imperios nunca fue como este imperio británico que hizo la guerra del opio contra China, que provocó las hambrunas en la India, que destrozó a África, que esclavizó, que después, a través de sus familiares, los norteamericanos, les daban mantas con viruela a los indios, que arrasaron con los indios de América del Norte. Esa concepción de la dominación de un imperio no fue así siempre. Al contrario, todos los imperios, claro que provocaban matanzas y provocaban desastres y calamidades, claro que sí, pero se detenían en un determinado momento, frenaban en un determinado momento porque lo que buscaban todos los imperios, desde Carlomagno, el Imperio Romano, los vikingos, el Imperio Otomano, los españoles, todo lo que sea, buscaban pacificar y obtener ganancias, es decir, sacar. Pero los británicos, los anglosajones, Ahí te no. doy mucha razón. En Es su más, genética creo que el está concepto de destruido. imperio también podríamos ponerlo en cuestión, ¿no? Porque yo hablaba el otro día con unos amigos españoles de cierta mirada conservadora y me hablaban del imperio y los incas. Y yo le decía, imperio y los incas, yo no conozco ningún imperio y los incas. Y esto que soy peruano, le digo, ¿no? Porque eres peruano. Su nombre es Aratahuantinsuyo, ¿no? Porque es una cosa muy diferente. Muy diferente. ¿No? Muy diferente. El Tahuantinsuyo es Tahua, 4, suyo, 4 regiones, ¿no? Y el Inca gobernaba, pese a lo que se ha dicho, no usando la fuerza porque no tenía necesidad. Lo que necesitaba era llevarse bien con el vecino porque éramos tan pocos humanos en Sudamérica que necesitábamos que el otro estuviera bien para asegurarme mi propia sobrevivencia. Exacto. ¿No? Y entonces era el compartir, el te doy yo para que tú me ayudes, que era egoísmo, sí, porque egoístamente me interesaba que el otro estuviera bien. Y apareció una cultura avasalladora y otra, y luego los ingleses, ¿no? Que era, me llevo todo a dentelladas, y si te mueres en el camino, mejor para mí, ¿no? Exacto. Exacto, Y eso sí, es, sí. Bueno, eso es, Jota, muy importante. Hay un plan de acá, de los 7.000, 8.000 millones que somos sobre el planeta, para ellos, hay unos 4, 5, 6.000 que sobramos, que estamos de más, que ojalá no estuviéramos, ¿no? Entonces está en su genética esta cosa destructiva que yo lo asocio a razones religiosas, a razones que vienen de aquella fusión que hubo entre el puritanismo extremo de Oliver Cromwell en Alemania, allí, en Inglaterra, en el 1650 más o menos, con una cultura judío-házara venida de Holanda, que se fusionaron y dieron lugar a la City de Londres con una concepción la muy. City de Londres, de la que tenemos que hacer un programa. Tenemos que hacerlo. Cuando tú quieras, En lo la hacemos. City de Londres es todo un tema, o sea, es Es para todo una un tema. conversa de una hora o más. Totalmente, totalmente. Por Sí, favor, sí, continúa. sí. No, que esa fusión que fue ese mesianismo, una cultura que dio lugar a una cosmovisión según la cual el mundo está putrefacto, el hombre es un lobo para el hombre, etc. Y que la felicidad de la humanidad llegará al cabo de cuando Satanás sea encadenado y ahí aparecerán 1.000 años de felicidad. El milenarismo, que es el apocalipsis de la Biblia, y qué es lo que mueve a esta gente, a esta cultura anglosajona,
que cuando uno menciona esto, muchas personas dicen, este hombre ha fumado algo, ha bebido, está hablando de delirios. Es porque no conocen la cultura anglosajona de la City de Londres, de los chicos de allí, de Virginia, en los Estados Unidos y demás. Es una concepción, es una cosmovisión de origen religioso. Ellos creen, están convencidos de que ellos tienen la misión, el destino manifiesto. Oye, eso es cierto, ¿no? Realmente se la creen, ¿no? Totalmente. Yo hablo con gente y digo, Jota, ¿de verdad te mira, crees tu yo me cuento? tuve que ir a vivir allí, a los Estados Unidos, y realmente, y trabajar, hasta hace muy poquito, hasta hace unos pocos meses, trabajar con ellos y ver que tienen esa concepción, porque claro, nosotros los Se la latinos, creen, hermano. sí, sí, se la creen, y es más lo que nos mueve. En todo caso, para volver a la pregunta inicial, a los cereales ucranianos, a nadie le interesa nada lo que el hambre del mundo, y por eso el discurso de Putin del día de hoy, con los 40 y algo de jefes de Estado africanos reunidos allí en San Petersburgo, él les ha dicho, ustedes no se preocupen, el cereal y los cereales les van a llegar por Rusia, que ha tenido además una cosecha récord, cosecha de cereales récord este año. Entonces van a llegar y los vamos a vender a un precio razonable. Y a los que no lo puedan pagar, se los vamos a regalar, como Malí, como Sudán, Yemen, Burkina Faso, hay unos 6 o 7 países a los cuales les van a regalar, cosa que los británicos no jamás harían. Los anglosajones no te regalan nada, amigo. Ariel, en esto quiero hacer una pequeña reflexión. Yo hace un poco más de un cuarto de siglo atrás practicaba judo. Practiqué algo de judo hace muchos, muchos años. Y aprendí algo, que el judo tiene que ver con utilizar la fuerza del otro en tu beneficio, ¿no? No es que tú lo vas a pegar, sino si él quiere pegarte, entonces tú utilizas para que hacer una llave y el tipo sale volando sobre ti. Yo soy, no, nunca hice un cinturón en judo. Practiqué de manera libre, ¿sí? Ahora entiendo que Vladimir Putin es judoka, cuarto dan, cinturón Sí, negro, una cosa así. sí. ¿No hay esa impronta del judoka que le dan el golpe, amaina el golpe y se las da? Mira, parece interesante, no lo había pensado en ese sentido, pero sí, usa la fuerza del otro, la energía del otro en su propio beneficio. Porque lo bloquearon y dijo, muy bien, me bloqueaste. ¿Cuál es el problema? Se la vendo al otro. Y todo el mundo se Claro, quedó como, ¿no? claro. Todas las En empresas realidad, se va la empresa que vende café. Ponemos una empresa rusa que vende café. claro. Se ¿No? va a McDonald's y nos ponemos a hacer hamburguesas con otros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo veo la impronta del judoka, de que utiliza mucho la fuerza del otro, de la agresión que llega contra él, porque con el tema del grano era, te fregaste, porque los africanos te van a ver feo a partir de ahora. Y claro, era como que sí, pues mala jugada, ¿no? Sí, 45, 3 doritos después, como dirían los muchachos, 3 doritos después el tipo aparece con los africanos en San Petersburgo, que es la ciudad más europea que tiene su país, diciéndole, señores, el problema está resuelto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué impresiones tiene sobre esto? exactamente, ese es la lógica. Y recuerda, Jota, que hace 2 meses atrás, reunido, 2 meses más o menos, reunido en Moscú con otros jefes de Estado africanos, eh, eh, por otra razón, también comercial, financiero, creo que fue, les dijo Putin, apenas en su primer discurso, les dijo, ustedes le deben varios países africanos, le deben a Rusia, a la Federación Rusa, por deuda externa, por créditos que les hemos dado y financiamiento y demás, 20.000 millones de dólares. Ustedes deben a Rusia 20.000 millones de dólares. Pues en este instante esos 20.000 millones quedan cancelados, quedan anulados. Ustedes no nos deben nada. Imagínate, yo me acuerdo cuando lo leí en ese momento, lo tuve que volver a leer porque no entendía bien. Imagínate, hoy les asegura granos baratos o en algunos casos se los va a regalar. Les perdonó la deuda externa a varios países africanos con Rusia, 20.000 millones, será mucho, será poco, lo que tú quieras. Mientras que por otro lado, y lo vivimos aquí en América Latina, el FMI, el Banco Mundial, todos los organismos internacionales tienen a los
países latinoamericanos tomados por el cuello por la deuda externa. Que no se entere a los argentinos de que les han condenado 20.000 millones a los africanos, porque los otros pueden decir, nosotros recibimos 50.000 en los tiempos de Macri, esa plata se la llevaron ustedes, hermanito, yo no tengo por qué responder. Exactamente, ese dinero está en Miami, en bellísimos, bellísimos rascacielos de allí, o edificios y más, y negocios, de los argentinos me refiero. Sí, hay algo de eso, está buena la comparación con esto del judo. También hay que decir que esto no los tomó por sorpresa a los rusos, esto de las sanciones. Ellos se venían preparando ya hace mucho tiempo. Y mira qué curioso. En el caso de los granos, en la época de Clinton, o sea, fin de los años 90, Rusia estaba, como ya sabemos, postrada. Los chicos de los Chicago Boys habían, después de la caída o de la disolución de la Unión Soviética, habían aplicado la política de shock allí en Rusia, capitalismo salvaje, y eso condujo a una miseria, a una desocupación, sangría del país, saqueo de las empresas públicas. En Rusia estaba destrozada y necesitaba importar granos, porque no podía producir granos. La misma Rusia. La misma Rusia, de los Estados Unidos. Y Estados Unidos sí la chantajeaba. Le decía, están los documentos, te vamos a mandar las 1.500 toneladas siempre y cuando tú desregularices, privatices, y le retenía los envíos de granos y bueno. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa Rusia, sobre todo la Rusia con la de Putin, digamos, de los años 2000 hasta acá? Dijeron, estos anglosajones son capaces de hacer cualquier cosa, preparémonos para lo peor. Y así fue que pasó de la hambruna prácticamente en los años 90 a hoy tener excedente de alimentos. Y lo mismo ha pasado con muchas otras actividades industriales y productivas dentro de Rusia, de estar destruida a estar de pie. Y pasó en el caso... Quiero hacer un corte sobre lo que dices. Dime. El que vivió los años 90 y los primeros años del milenio puede entenderlo. Pero los jóvenes que tienen 20 años ahora, de pronto es como que, oye, tú no sabes lo que pasamos, hubo hambre. Y es como, sí, papá, ya, no me cuentes, ya viejo, sí. ya. Y es como que a veces no se valora eso, y es como que se sobreentiende que siempre se tuvo, o que fue un problema menor que se resuelve. ¿Podría estarle pasando esto a la juventud, primero ucraniana y luego a la juventud rusa en algún momento? Sí, claro. Y sin duda la europea. La europea, tú recuerdas que yo te comentaba, yo me crié allí, en esos algodones, en los cuales había paz, había tranquilidad, había prosperidad, nos iba a ir bien, mejor que a nuestros padres, y que a nuestros hijos seguramente les iba a ir mejor, y vivíamos en un pequeño idilio, un pequeño paraíso. En el jardín de Borrell. El jardín de Borrell, mientras los demás vivían en la selva. Bueno, más o menos era así. Y sin embargo, ahora la juventud, y sobre todo la juventud europea, también sin duda la juventud ucraniana, la rusa, está descubriendo que hay mucha gente mala. Mira, Jota, hay algo que yo no soy creyente, no soy completamente ateo, porque además vengo de una familia muy atea, o sea que no tengo ninguna educación religiosa, pero es increíble cuánta gente mala, psicópata, que además son activos, o sea, pues si son psicópatas y se quedan en su casa encerrados, bueno, no hacen demasiado. Pero estas personas que ponen todo su ingenio, toda su capacidad para construir, ¿y sus recursos? Y sus recursos, claro, mentales y materiales, para hacer daño, para someter, para aplastar. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estuviéramos rodeados de tanta gente? Mira los gobernantes que tiene Europa. Macron, el empleado de los Rothschild de toda la vida, un hombre que ni siquiera pudo, fue rechazado 3 veces en ciencias políticas, en el examen de ingreso. Hizo una mala carrera, porque ahora me lo presentan como un genio, pero era un mediocre intelectual, perdía los exámenes, le iba mal, pero era muy obsecuente con la élite, se encontró su lugar, fue el empleado de los Rothschild. Mira Pedrito Sánchez, yo le digo Pedrito Sánchez porque realmente es un impresentable, el presidente de gobierno español.
Pedrito, es un Pedrito, que uno le llama, bueno, Pedrito, alcánzame un vaso de agua, porque es un hombre que no tiene entidad, no tiene, no sé, no es un... ¿Dónde ves un No hay Churchill nada, o no hay De nada en Gaulle? contra de aquel que se llame Pedro. Si No, no, a Pedro, un tío mío se llamaba Pedro y yo Pierre, en realidad, y le tenía un enorme cariño, pero no, pero, y ahora vas a formar gobierno otra vez. Pero bueno, entonces tú me preguntabas si los españoles, los europeos, apoyan, y aparentemente lo apoyan, porque este hombre lo lleva a la guerra, le dice que las pensiones van a sufrir, que el bienestar va a sufrir, que no vamos a vivir bien, pero hay que mandar dinero a la guerra, y la gente, sí, bueno, mandemos dinero a la guerra, porque suena raro, ¿no? Hermano, suena absolutamente. O raro. sea, es Digo, como hay que, algo que... ¿por qué? O sea, ¿por qué haces ¿Por eso? qué? No sé, a ver, ¿cuánto ganas tú? Yo gano 1.000 euros promedio, el 1.000 eurista. El ¿Y con mileurista. qué, y qué haces con 1.000 euros? Y no hago nada prácticamente, no Teniendo en puede... cuenta que la capacidad adquisitiva de 1.000 euros allá es muy diferente que acá, en Latinoamérica o el Perú, 1.000 ¿no? euros, Con 1.000 euros estás muy bien, acá en Perú, ¿no? claro, pero allí no. Allí es... Exacto. ¿Cuánto cuesta Estás, un alquiler de un departamento allá? y 500 euros, 400, 600. Entonces tienen que... yo Malvivir con te lo que doy les queda. exacto, vivir con lo que les queda, suman. Mira, tú vas a comprar algo y son 1,25 €. Si no tienes los 5 centavos, no te lo dan. Cosa que uno dice, bueno, 5 centavos, ¿no? En fin, no los tengo. Después, no, no, o sea, viven de una manera muy modesta. Yo sé que suena raro en Latinoamérica decir modesto para alguien que gana 1.000 euros, pero que se crea que es muy poco dinero. Se nota una decrepitud creciente de las infraestructuras sociales, colectivas, las calles y demás, porque claro, no recuerda que los europeos con esa tradicional soberbia dicen América Latina administra mal sus finanzas, es cierto, pero allí todos los países tienen una deuda superior al PBI de sus propios países, al 100% de sus propios países. Francia 120% del PBI en deuda. ¿Quién lo va a pagar eso? ¿De dónde va a salir ese dinero? Estamos hablando de un PBI completo en América Ariel, tú Latina, eres no sucede economista, eso. acá quiero profundizar. ¿Quién va a pagar esta fiesta? Porque Mr. Bueno, Gringo, tú sabes cantidad de dinero que se ha prestado Mr. Gringo emitiendo bonos. ¿Ah? sí. Ah, Herman bueno, Schultz y sí, sí, sus compañeros. Estos se han endeudado hasta el tuétano. sí, Y sí, lo peor de todo que le deben a los chinos. Los sí. chinos, aquí quiero tu análisis, porque alguien me decía, ¿no? Si yo debo $1.000, estoy preocupado porque tengo que pagar los $1.000, ¿no? Si debo $20.000, estoy recontra preocupado. Ariel, pero si debo 100.000 millones de dólares, ya no me preocupo ya. No, ya no tienes un problema. Sí, ya no es mi problema. El problema es el del que me dio la plata. Exactamente, ¿Y no es un exactamente. poco el predicamento en el que están los chinos? Sí, sí, los chinos están preocupados en realidad porque tienen demasiados dólares. Ese es el problema principal que tienen los chinos. La economía china hoy está, por eso la ruta de la seda, el proyecto de la O sea, ruta el de la primero que no va a seda. querer que caigan ya es el señor Xi. Exactamente, exactamente. Por eso pone paños fríos a ciertas provocaciones de allí. Pero ¿sabes cuál es la mentalidad, la concepción de los banqueros, sobre todo los que inventaron este nuevo sistema financiero mundial, que data de allí, del 1600, del 1700, son los británicos de la City? El negocio de ellos no es que tú les devuelvas el dinero, sí, lo que quieren es que tú sigas pagando los intereses y renovando. El negocio de ellos es la rueda, ¿sabes? La cadena. Y cada vez te tienen más agarrado, entonces el gobierno tuyo no me gusta, Castillo no me gusta como presidente, bueno, lo quitamos, que venga otro. Y Dina, por dar un ejemplo, ¿no? Y si no me gusta, ponemos a otro, y si las leyes y si ahora hay que promover la ideología de género, LGTB, y si no lo haces, te apretamos también porque decimos que eres un populista, o si pones, en fin, el negocio es la cadena, no, que esto no termine más, es una fiesta que no tiene que terminar, Un poco no parecido es a lo que que me lo pagues. sometieron a los haitianos, ¿no? Perdón, perdón, Muy parecido a al proceso al que fue sometido Haití. claro.
la primera república creo que fue, ¿no? La primera Sí, república claro, independiente de América un Latina. punto tan generoso en su economía. Ellos apoyaron a Bolívar Exacto. en el proceso independentista. ¿Cómo ves al presidente Xi? ¿Cómo ves su relación con Latinoamérica, con Europa? Te estoy haciendo muchas preguntas, ahí tú Adelante, con tu adelante, es un habilidad, placer, hermano amigo. querido. Al presidente Xi, su relación con Europa, con Gringolandia, con Mr. Gringo, su relación con Latinoamérica, pero su relación con Putin. Porque amigos, los chinos y los rusos no han sido siempre. Digo, más bien pocas Todo lo veces. sí. ¿Ya? Pero cuando el presidente Xi se despidió de Putin, frente a cámaras, porque sabía que lo estaban grabando, le dijo, amigo querido amigo, le dijo. ¿No? Esas son palabras mayores en un momento de esas circunstancias. ¿Por dónde quieres el análisis respecto a esto? Tú comienza. Siéntete en la cancha y usted salga así. Mira, es muy importante. De hecho, la filosofía, la concepción china es muy intrincada. Yo he estado muchas veces en China, he trabajado en China, pero para una empresa multinacional francesa que tenía negocios en China, que tiene negocios en China, y he negociado con los chinos. Por tanto, mi conocimiento es muy relativo, muy pequeñito y seguramente equivocado en muchas cosas. Yo la sensación que tengo es que China, los chinos y sobre todo lo que encarna Xi Jinping es nuestros intereses primero, nuestros intereses primero. Ellos no tienen una visión de las relaciones internacionales intrusivas. A ellos no les importa si en América Latina el gobierno es de derechas, es de izquierda, es de una concepción o de otra. No quieren influir en la política local. Ellos lo que quieren es ir a sus negocios. Y acá voy a ser un poco iconoclasta. Yo entiendo que viene un mundo multipolar, seguramente hablaremos de eso, Jota, un mundo donde ya no hay solamente un gran sheriff, un patrón, un jefe en el mundo y que dice lo que hay que hacer, que sería los Estados Unidos, sino que el poder se va a ir repartiendo. En ese esquema, China tiene un rol fundamental, pero ellos van a su negocio. Doy un ejemplo, me gusta darlo como ejemplo. Ellos Xi Jinping recibió hace 3 semanas atrás, con toda la pompa que solo los chinos saben hacer cuando quieren hacerlo, al presidente de la autoridad palestina, a Mahmoud Abbas. Lo recibió con toda la magnificencia, una cosa impresionante. Y previamente a eso, un par de días antes, la Cancillería china había dicho que los problemas de Medio Oriente o de Asia Occidental, como me gusta decir a mí, porque no es Medio Oriente, eso lo inventaron los británicos, Asia Occidental, no se van a resolver hasta tanto no se resuelva el problema palestino. Y ellos siempre han sido muy solidarios con los palestinos, con Yasser Arafat y con las diferentes tendencias, y siempre han tenido palabras de apoyo, inclusive dentro de Naciones Unidas. Siempre. China se siente muy cercano a la causa palestina, por así decirlo. Pero al mismo tiempo hacen negocios con el Estado de Israel. Compran el puerto de Haifa en el norte de Israel y hacen negocios. Hacen negocios con Ucrania, por eso que Xi Jinping lo recibió, conversó telefónicamente con Zelensky, porque tienen negocios en Ucrania, tienen puertos, terminales portuarias, tienen negocios industriales. Ellos van al negocio de ellos y no les importa si el gobierno es, ya digo, de un lado o del otro, una ideología del otro. Y ese no es un poco el Ahora, problema de la... Sí, por perdona favor, una desarrolla la cosa, idea. Jota, porque esto es la parte iconoclasta. Ahora, todo eso, de todas maneras, encarna un peligro. ¿Y cuál es el peligro para América Latina? Yo no le tengo miedo a que nos van a dominar, colonizar los chinos, no tienen eso. Ellos nunca lo han sido, en 4.000 años de historia no lo han sido, no son agresivos, no son invasores, no quieren dominar, están en la de ellos. Pero hay una realidad. Los chinos son altamente productivos. Y a mí, y en el caso de Argentina, que es un caso que conozco bastante bien, no ha sido buena la penetración china, porque ellos te destruyen la industria nacional, te destruyen la capacidad productiva que tienen, pero no porque vengan a decir, como hicieron los británicos en la India, que rompían las fábricas y las
las hilanderías de la India ya en el siglo XVIII. Las rompían para ellos poder producir. Ellos no lo van a hacer, pero te van a inundar de productos baratos, desde coches hasta zapatos, tejidos y demás. Entonces hay que encontrar un equilibrio que va de la multipolaridad de la cual estamos hablando y de buscar intereses propios a que el otro te inunde, porque obviamente, imagínate la industria argentina, peruana, los famosos hilados peruanos, el algodón peruano, y bueno, si te inundan de No, ya no existe, ¿no? gracias a los chinos. ¿Cómo? Ya no existe gracias a los chinos. Exactamente. Entonces, ahí hay que encontrar fórmulas creativas Esto lo donde decía, todos podamos vivir, ¿no? precisamente esto quería abordar. Yo le escuché a Pepe Mujica que decía, oiga, los chinos no son la madre Teresita de Calcuta. Claro. O sea, vienen a hacer dinero. Exacto. Vienen a hacer dinero y hay que entenderlos en su contexto. O sea, tú los has conocido muy bien porque has vivido con ellos allá, has trabajado con ellos y seguramente has tenido que negociar con ellos y son duros. Y son durísimos, muy duros. Son muy y duros. Son tramposos, y son los tramposos, hay de todo. y te quieren engañar. Y si tienen más poder económico, lo van a hacer sentir. Exacto. ¿No? Exacto. Te compro mármol. Y el chino te va a decir, pues sí, pero hay 5.000 como tú que quieren vender. ¿Por qué te compraría a ti? Claro. O sea, no son la madrecita Teresa de Calcuta. No hay que pensar en eso. Entonces eso significa que desde América Latina tenemos que tener una posición, ¿no? Tenemos que saber defendernos, sí, bien con los rusos, bien con los chinos, bien con el señor gringo de arriba, del norte, pero aquí no se trata, hay una expresión que puede sonar grosera, Ariel, pero la voy a tomar, de un pensador argentino. No se trata de cambiar de correa, decía él, se trata de dejar de ser guau guau, para no ser grosero en esta expresión. Exacto, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que cambiamos uno por otro. Claro. Mucha gente piensa que esto es un partido de fútbol. O estoy con el Barça, o estoy con el Milan, o estoy con el Real Madrid. No, esto no es un partido. No, tenemos que estar con nosotros. Claro. Es lo que yo digo. A ver, no sé, ¿no? Xi defiende los intereses de su país. Putin defiende los intereses de su país. Sí. Hasta Trump defiende los intereses de su país. Claro, sí, señor. Sí, o sea, sí, señor. Él defiende a los suyos. Allá está que Macron, que Schulz, no saben a quién defiendan. El tema es que nosotros hemos dejado de asumir esa defensa. Han surgido posiciones que yo sí admiro mucho en Latinoamérica, como la del presidente López Obrador en México, por ejemplo, que me parece una experiencia. Sí. Hicieron a López Obrador y rompieron el molde, tristemente, porque quien venga, o sea, o va a tener el techo muy alto, la valla muy alta, o la va a tener, si es que quiere hacerla, ¿no? Pero en América Latina no cuajamos todavía. Hay un Lula que está como que toma, pero hay ciertos liderazgos, pero hay ciertos procesos muy complicados, tiene un parlamento en contra. Alberto Fernández, la vergüenza de Boric. Vergüenza. O sea, entonces, estamos en ese proceso, es como que no terminamos de ser paridos. No sé si el término aplica. Sí. Mira, yo todo has visto que es difícil, uno sobre la marcha va analizando. Hay una fórmula que a mí me gusta, yo te decía que soy uruguayo de nacimiento, una fórmula de el único líder patriota latinoamericano que no era masón, que era Artigas, el uruguayo. Hay una fórmula que a mí me gusta, que él decía que los problemas de América era debido a los malos europeos, decía él, hablaba principalmente de españoles, británicos, malos europeos y peores americanos. El problema que tenemos nosotros en América Latina son estas élites criollas, green, que se sienten británicas, españolas, francesas, norteamericanas, lo que sea, racistas, conservadoras, retrógradas, que esas pequeñas élites que cada país tiene la suya, Perú también la tiene. Tristemente. Pequeños grupos de familias elitistas que se creen que son british, o que son norteamericanas, o que son, y que tienen a sus países sojuzgados, porque claro, son los dueños de los bancos, son los dueños de los medios de comunicación, de las empresas. Pero que en el concierto mundial son piojos. Por supuesto que sí. Imagínate, hace pocos días atrás, hace un par de semanas, entrevistaba a Xavier Lazo,
de allí de Ecuador, que es hermano del presidente Guillermo Lasso, o Gustavo Lasso, no recuerdo, hermano del presidente, y que está en las antípodas. Él piensa igual que tú y que yo, Javier, está distanciado inclusive de su hermano, y me decía, estas élites en las que se han rodeado mi familia, mis hermanos, mi madre, son terribles, son conservadoras, son retrógrados, racistas, antidemocráticas. Ellos les gustaría que la mitad de la población no existiera, porque claro, son cholos, son del valle, o son de la sierra, o son esto. Esas élites son el freno para la democracia, son el freno para el crecimiento y que además, y permíteme que aquí te lo diga porque es así, son las que están vinculadas a los peores tráficos. Porque todas esas élites nacieron del contrabando en la época colonial, allá hace 200 años, nacieron de los tráficos de sustancias, de Especialistas elementos en la venta de prohibidos, ciertos polvillos. por ejemplo, pero que empezaron contrabandeando, como en Paraguay, por ejemplo, eran contrabandistas de De whisky, aguardiente. de cigarrillos, de cualquier cosa, y que se encaramaron en el poder, porque nadie va a creer que Pablo Escobar o el Chapo Guzmán eran los genios que podían hacer redes internacionales de negocios, empresas de esa dimensión, cuando eran señores que eran completamente analfabetos, ignorantes. Son horribles asesinos, desde ya, no cabe duda, pero eran los gatilleros de los niños bien, esos que los mandan a estudiar a Harvard. Ellos son los que organizan las grandes empresas. Yo quiero tu análisis sobre esto. ¿Cuánto gana una familia acá en Perú por la siembra de esta hoja de la que sale el polvillo este, ¿no? Creo yo, habría que hacer una investigación, pero no gana más de $1.000. Bastante. ¿Ya? Pero una familia, trabajando, Sí, sí. no sé, un medio año, ¿no? $1.000. Puede ser hasta $2.000. Calculo que debe estar en ese rango, ¿no? Ese mismo producto en la frontera de México a Estados Unidos ya no vale, ya no te genera una ganancia de $4.000. No. Te genera una ganancia de varios miles de, vamos a ponerle cientos de millones, ¿no? Pero pasando la frontera al otro lado son miles de millones, Ariel. Y yo me pregunto, si al tipo que sembró acá en Perú lo chapan y le dicen, oye, esos 4.000, ¿de dónde están? ¿De dónde salieron? Y le cae la unidad de investigación, de inteligencia financiera, y le rebuscan hasta debajo del colchón, que me parece bien. Yo me pregunto, pasando la frontera allá en Gringolandia, los bancos y las unidades de inteligencia financiera y todo, no se dan cuenta las burradas de dinero, o sea, las camionadas de dinero que circulan. Es difícil ocultar $1.000.000. Exacto, imagínate. Al otro lado, o es que todos son bobalicones y nadie se da cuenta, o es que todo el mundo está en la salsa. O Bueno, no lo lo sé, dijo. o yo soy un menso que me hago preguntas sin sentido. No, fue la pregunta que se hizo justamente López Obrador hace un par de meses atrás en una de esas conferencias. Dijo, todos los capos de la droga son latinoamericanos. Son el Chapo Guzmán, en fin, todos los mexicanos, colombianos, peruanos, argentinos, son todos capos, son ellos. Del otro lado no cae nunca un capo. Nunca hay un capo norteamericano cuando es, como tú dices, allí donde se genera la riqueza, porque todo esto es parte secundaria del negocio, pero la riqueza se genera allí, se lava allí, en los grandes bancos, en los sistemas de... Pero nunca hay un capo norteamericano, nunca aparece un Chapo Guzmán norteamericano en el negocio de la droga. Entonces es curioso, bueno, lo dijo Petro cuando estuvo en Naciones Unidas, que me conmovió. Uno ve los presidentes hablando allí en la Asamblea General de Naciones Unidas con ese fondo verde allí y realmente dicen discursos, no sé, muy, muy diplomáticos. Pero él dijo, primero dijo algo muy poético, dijo, vengo de uno de los países más bellos del planeta, con las riquezas y demás, y vengo de un continente que por el tema de la droga ya ha puesto 1.000.000 de muertos. Y a mí me impactó, dije, wow. Dijo, han muerto 1.000.000 de personas por esto de la guerra contra las drogas en América Latina. Los muertos los ponemos nosotros, los delincuentes los ponemos nosotros, los delitos los ponemos nosotros. Y encima, en el caso de Colombia, se tiene que aguantar 6, 7, 8 bases norteamericanas allí porque vienen a destruir la droga claro, en su continente, en su país. Entonces, hay ese mundo
Ese mundo, Jota, ese es el mundo que se está terminando, ese ordenamiento mundial es ¿Se el está que se acabando está este orden? terminando. Yo creo que sí, yo creo que esto de la Yo guerra, hablaba con Atilio Borón sobre el tema y él grande, decía, grande, estamos en el momento de crear historia, o sea, estamos sí, en las puertas de la historia. Él me decía, estamos en la puerta sí. de la historia, en la puerta del infierno, no lo sé. Está buena esa, Maestro, sí. pues yo tengo 40 años menos que usted, todavía déjeme un poco de esperanza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Mira, yo no creo, curiosamente, no creo en las revoluciones. En una época creí. Yo creo que la historia, en realidad, lo que se produce en algunos momentos son se acelera la historia. Esto que está pasando ahora, que estemos hablando de un mundo multipolar, de desdolarizar el mundo, de los BRICS y demás, parecía impensable hace 2 años atrás, antes de la pandemia. De hecho, cuando hablaba con Atilio, yo lo había entrevistado como hace 10 semanas atrás, y me dice, flaco, no me dijo flaco, ¿no? ¿Sabe qué? Me dice, el mundo de hace 10 semanas no se parece en nada al mundo de ahora. Exactamente. O sea, las cosas Hay, están pasando a una vorágine de la que no nos estamos dando cuenta. exactamente, exactamente. Y realmente la dimensión de eso lo vamos a ir tomando en la medida en que la violencia escale. Yo creo que lo de la guerra de Ucrania, este es mi análisis, vale lo que vale, es bastante poco, pero yo creo que es peligroso lo que está pasando, porque aquí tienes un imperio herido, que es el imperio norteamericano, herido, es como un animal herido y acorralado por sus deudas, como tú lo decías, Por por sus sus propias debilidades. circunstancias. Exacto, por un presidente, no sé, este señor que no se sabe si conduce, si gobierna, si Un no. día va, como se llama, su canciller alemán, perdón, a China, lo recibe el presidente Xi y al día siguiente le dice dictador. O sea, Exacto. Y se cae, no sabe lo que dice, saluda a fantasmas por la calle, y ese hombre tiene la primera potencia del mundo, y con el temor de que en un año les venga otra vez Trump, y con todo lo, como se dice en Argentina, una expresión que me gusta, Trump viene con el cuchillo entre los dientes, o sea, viene a matar, a matar, a matar a muchos, a los Clinton, a los Obama, al poder, al Estado profundo, o sea, viene para una situación muy tensa. Entonces, yo lo que creo es que se está acelerando este proceso, se está acelerando y este animal herido es extremadamente peligroso, porque herido, y me estoy refiriendo al Imperio Americano, yo no sé si esta guerra que va a perder, que está perdida esa guerra, está perdida desde la semana 1 está perdida la guerra, después si quieren lo hablamos de esto, pero y que no se sabe en qué va a terminar en los próximos meses, y que, bueno, ya esto de hasta el último ucraniano se transforme hasta el último europeo. Los polacos dicen que ya quieren intervenir, los rumanos quieren intervenir, y bueno, España ha movilizado tropas allí a la frontera de Rumania. Y sabes, cuando las cosas se disparan, y los anglosajones saben muy bien cómo hacer disparar una guerra, siempre ellos son víctimas de alguna provocación. ¿Te acuerdas la guerra con Cuba ya en el 1800, después con Vietnam? Ellos siempre son la víctima de otro que los provoca, ¿no? Obviamente que todos montajes. Pero y que esto se desencadene, se vaya de las manos y que nos volvamos a encontrar con una Europa metida en una guerra. A lo cual yo les digo a los amigos europeos y a los medios europeos, que dicen, siempre te preguntan, ¿no? ¿Viene una tercera guerra mundial? Yo les digo, no se equivoquen, no se equivoquen. Esto no va a ser una guerra mundial. Si esto escala, va a ser una guerra entre ustedes. Ustedes se van a pelear. Acá el mundo no va a estar, esto no va a ser mundial. Ni América Latina, ni África, ni Asia sí, convalidan la pues lo que idea pasa es que mundial. ellos creen que el mundo es Mátense entre eso. ustedes si quieren. Ellos creen que el mundo es solo Europa y ellos, ¿no? Exacto, Y que todos nos exacto, tenemos que meter a su bronca si es que ellos se agarran de los pelos. exacto, exacto. Yo les digo, esto si hay guerra, será una guerra civil en Europa, como ya fue las guerras anteriores. Pero no metan a nadie más. América Latina ya les dijo claramente que no va a ser neutral, no apoya ni a unos ni a otros, podrá tener más África ha simpatía. dicho lo mismo. África ha dicho lo mismo, Asia lo mismo. Entonces, si quieren guerra, mátense entre ustedes. No será una guerra mundial, será una guerra civil entre europeos.
Como dijo allí una líder sudafricana, dijo, será una guerra entre blancos, entre blancos. Pelea de Imagínense gringos, ustedes. esa expresión acá no sé si la entiendes. Acá en Perú esa es pelea de gringos. Claro, por supuesto, peleense entre ustedes, no nos metan a nosotros. Nosotros vamos a ser neutrales, neutrales. Bueno, tú decíamos recién, ¿por qué no tenemos liderazgos en América Latina nacionalistas, patriotas, no sé cómo llamarlos? Claro, aparece algún líder que sea nacionalista, patriota, enseguida te lo califican de populista, ya no dicen comunista porque No, acá en Perú sería tristemente sí, todavía, y de una manera todavía terrible. usan esa Y te expresión, caen pero unos fiscales, o sea, te buscan, si te cruzaste un semáforo, o sea, te expropian todo, ¿va? Te cruzaste un semáforo, porque algún día te cruzaste un semáforo, digo, no ahora, ¿no? O porque te estacionaste en una línea amarilla, algún día algún día, exacto. eres pasible de ser expropiado en todo, ¿no? Pero bueno, esperemos que América Latina, para no irnos del continente, yo creo, mira, Jota, y aquí no sé si es un razonamiento o una esperanza, yo creo que tiene que pasar una nueva generación de políticos que no los veo, sinceramente no los veo. Ahora hay elecciones en Argentina, yo estoy en Ujú. Argentina, no estoy actualizado, no estoy muy empapado de la política argentina, pero los candidatos que hay son entre malos y peores. Si no hay ninguno que tenga una visión para su país. Estamos hablando de un gran país, que fue la quinta potencia ya por 1920, En algún Argentina. momento tuvo un PIB más grande que el mismo Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es más, los británicos tenían miedo de que Argentina fuera demasiado. Entonces, pero más allá de eso, porque Perú también fue una gran potencia y tiene capacidades para, una gran potencia, tiene capacidades para ser un gran país. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos dirigencias tan mediocres, tan entreguistas? Yo tenía, Y a ver, esta lógica, ¿no? Es que, a ver, el imperio, Mr. Gringo, ha sabido imponerse utilizando tres elementos. Su potencia militar, su potencia económica y su potencia cultural a partir de Hollywood y toda su producción impresionante, ¿no? Estaba revisando cifras, Estados Unidos, Hollywood particularmente, invierte al año 21 mil millones de dólares produciendo películas. wow, Y tú, con razón que los vemos pues en Avenger y todos con su banderita y esto, ¿no? sí, Y con eso nos han comido el coco, ¿no? Pero sí, esta es una... Entonces, y ese es su poder cultural, ¿no? Su capacidad de imponer sus ideas, que a mí me parece más potente que las otras dos, ¿no? Porque las otras dos finalmente subyacen en la primera, que es la cultura, ¿no? Pero aquí yo veo y encuentro la fortaleza. Creo que América Latina y el Caribe son una potencia cultural en el planeta, ¿no? Y esto me lo decía alguien que me decía, a ver, ¿cuál es el evento más importante de los Estados Unidos? Es un día que se reúnen en el Gran Tazón, ¿no? Para el gran evento, ¿no? Y me decía, ¿qué comen ahí? Tacos, pavos. ¿no? No, tacos, tacos. La gente come, Tacos, tacos también, claro. comen tacos, ¿no? Comen enchiladas, comen la palta, no sé cómo le llaman en México, El el aguacate, aguacate, ¿no? Guacamole le llaman, ¿no? El guacamole, camole, sí. ¿no? Entonces, nuestra potencia cultural debe ser el recurso que nos debe llevar. Entonces, cuando yo me planteo este evento, porque si algo a mí me apasiona es el concepto de la patria grande, es, tenemos que unirnos culturalmente antes de pensar en ser una nación, antes de unirnos, antes de una propuesta, unirnos, encontrarnos. Y esto que estamos haciendo, Ariel, a mí me parece el punto de partida. Sí, Porque somos dos latinoamericanos, tú un hombre de mundo que has paseado por todo el planeta, ¿no? Y alguien que tiene, digamos, el oficio de ser micrófono y cámara, ¿no? Y que nunca nos hemos visto personalmente, pero que nos sentimos hermanos desde ya. en la construcción de esto. Entonces, hay algo que está pasando. Y no somos los únicos, No, ¿no? Y están acá, los de allá, los de México y acá. Entonces, se está generando una red que me parece que es el punto de partida para el surgimiento de un nuevo momento político. Esa es la impresión que yo tengo. Quién sabe, soy un absoluto
creyente en el vaso medio lleno, ¿no? Pero es la impresión que tengo, Ariel. No sé qué opinas de esto. Pienso que sí. Ahora déjame que te haga una pregunta. Ujú. ¿Y tú sientes, Jota, que esto se está reflejando en las instancias políticas, digo, los gobiernos, o sientes que a pesar de este sentimiento que es popular, porque tú le preguntas a cualquier peruano, colombiano, brasilero, mexicano, argentino, chileno, te dice, unámonos, juntémonos, somos hermanos, compartimos una misma historia y una misma lengua, lo cual no es poco. Los europeos hacen malabares para entenderse. Cada vez que se reúne el Parlamento Europeo, hay 25 traductores que están Lo traduciendo lo único que de bueno dice que el nos otro. trajo la colonia fue eso. Claro, entonces, pero tú sientes que esto se refleja a nivel político, Yo tengo esta institucional. percepción, Ariel. Creo que es como la oruga. ¿Ya? Entonces, adentro hay algo que... Yo tengo absoluta convicción de que hay algo en germen. Ujú. ¿Ya? Y es como que lo siento. Yo hablo con la gente del campo, hablo con pequeños empresarios y siento que algo se está formando. Pero que nuestra clase política es como esa oruga que ya está seca, constreñida, quebrándose. Pero que cumple un Dominado, rol, ¿no? Sí, que cumple un rol, sí, proteger al embrión en crecimiento. O sea, yo siento que nuestra clase política, ya sea de izquierda o de derecha, la que fuera, ya está en proceso de desintegración. O sea, no hay nada que le vaya a dar soporte, ¿no? Pero lo que sí, ya hay un esto, la gente se está encontrando. hay un sentimiento. Ya es como, oye, yo un peruano hablo con un puertorriqueño o hablo con un argentino y es, oye, te pasó lo mismo, sí hubo un golpe de Estado, nos hicieron lo mismo, nos Sí, privatizaron. ¿Qué tal raza? O sea, hay una élite, y lo que tú decías, ¿no? Pequeña, miserable, miope en la historia, que se cree la élite con migajas que le avientan los neoliberales planetarios y uno dice, ¿te está pasando lo mismo? Sí. Y entonces yo siento que hay eso, ¿no? Y que el proceso va a ser rápido además. O ¿tú sea, yo crees? percibo que hay un proceso muy fuerte y que algo va a pasar. Es la impresión que yo tengo. ¿Será que soy un apasionado también del concepto de la Sí, patria grande? sí, uno quiere creer en eso, a veces, Es que las narrativas y las historias surgen a sí. partir de lo que uno cree, ¿no? Sí, claro, claro, pero después te decepcionan allí, lo tienes como tú mencionabas a Boric, que era la esperanza en Chile, Es uno que es parte de pensó, lo que va a pasar. Van a desintegrarse. puede ser, puede ser, puede ser. Mira, ¿cuántas personas que te están escuchando, Ariel, hoy día, dicen, estoy en Argentina, estoy en Bolivia, estoy en Perú, estoy trabajando como migrante en California y me siento identificado con lo que dice ese señor? ¿No? Entonces, cuando jalemos, todos somos. Yo tengo la certeza de que vamos a estar ahí. Te quiero hacer otra pregunta, porque Dale. esto se trata de un diálogo, Jota. Me interesa realmente mucho tu opinión. Está muy de moda ahora esto de cómo nos calificamos nosotros. ¿Nos calificamos como latinoamericanos o como hispanoamericanos? ¿Cómo lo sientes tú en el corazón, en las tripas? Con una tremenda confusión, porque todavía no tengo ese término, ¿no? Y lo he hablado mucho. Sí, Mira, estás echando sal a la herida, Ariel. sí, sí, creo que sí, porque te he visto algo en Twitter allí Sí. hablando de este tema. Entonces, sal en la herida porque es un término que a mí me... ¿no? Entonces, había quien, por ejemplo, decía, ¿por qué no llamarnos patriagrandinos? Pero ya es como estadounidense, ¿no? Es un poco grande. Pero ya hay ese debate, ¿no? Por ejemplo, algo que me pareció interesante, yo ayer hablaba con una líder indígena y yo le planteaba, ¿y por qué no organizamos el Perú? O sea, en las conversas que uno suele tener, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y le decía, ¿por qué no organizamos la democracia no absurda que tenemos en Perú a través de colegios electorales donde cada quien... Se le planteaba, entonces al rato ella me mira y me dice, eso sería un AINI, me dice. Entonces, a ver, explícame. O sea, todo lo que yo le estaba vendiendo, me dice, no, en mi pueblo eso se llama AINI, es la comunidad, ¿no? Y hay un nombre para eso. Entonces, creo que tenemos que mirar a nuestras espaldas. Adolfo Pérez Esquivel, el
querido argentino, con quien alguna vez hace poco hablé, me decía, si no sabes a dónde vas, esto me lo dijo, ¿ah? Si no sabes a dónde vas, vuelve de donde has venido. Entonces, yo creo que tenemos que volver a nuestras esencias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no organizamos nuestras democracias con colegios electorales? Bueno, eso suena bien gringo, pero podemos organizarlo a través de AINIS, con toda la infraestructura social que eso ya significa. Digo, en las comunidades andinas no tienes drogadicción, o sea, tienes unos problemas y otros no. O sea, de pronto estoy idealizando, ¿no? Pero podríamos utilizar esa tecnología social del mundo andino, del mundo mesoamericano, para traer nueva oxigenación. Decirnos latinoamericanos, hispanoamericanos, estuvo bueno un tiempo. Toca el trabajo de buscar nuestra propia identidad, ¿no? Creo profundamente que tenemos que aprender a descolonizarnos intelectualmente. Entonces, creo que es el tema que a mí me mueve. Y esto se consigue mucho hablando con gente como tú, que ha paseado por el mundo, ¿no? Que tiene una mirada grande, ¿no? Un hombre que ha estado además en las multinacionales, tú hubieras sido CEO de multinacionales, ¿no? ¿Cómo terminas tú, Ariel, de este lado? Porque bien podrías estar del otro lado. Qué interesante pregunta, porque yo también me la hago bastante a menudo. Mira, vengo de una familia muy, no sé, muy culta, muy crítica, muy política. Por el lado de mi madre somos italianos, tenemos que ver con los de Medici, allí de Florencia. Yo he vivido en Florencia de pequeño, de una familia muy politizada. Y con una mirada, para darte una idea, a mí nunca me interesó el fútbol, nunca me interesaron los deportes, me interesaba la política porque desde que nací se habla de política en la mesa de mi casa, mis padres, mis tíos, tanto en Francia como en Italia. Entonces algo de eso hay. Después la vida me llevó a trabajar, por eso tú generosamente hablabas de mi currículum académico, que ha sido, sí, a mí me gusta estudiar, lo sigo haciendo y he estudiado en universidades y mis padres me han brindado la posibilidad de hacerlo en las grandes del mundo, pero no es ese el valor agregado que realmente considero tener yo mismo. Creo que lo más importante es mi experiencia en grandes empresas y multinacionales, además en sectores tan estratégicos, en armamento, en biotecnología, en telecomunicaciones. Durante 10 años fui vicepresidente de una de las grandes multinacionales de armamento, oficial del Estado francés. Yo no hacía tráfico de armas, ni mucho menos de eso. Y me llegó a conocer el poder de verdad de las personas que no van a Davos. Los poderosos no van a Davos, no van al Club Bilderberg. Yo fui 2 veces al Club Bilderberg y participé en las reuniones. Y allí no se habla de nada importante. Los poderosos están ya te digo, en los Hamptons, allí al lado de Nueva York, en un yacht en el Mediterráneo, en los clubes privados de Londres, donde caballeros fuman y toman whisky sin que nadie los vea. No, los poderosos no necesitan ir a las reuniones. Allí íbamos o vamos los CEOs, los gerentes, los directivos y demás, pero los verdaderos están en otro lado, que son los que deciden cosas. Entonces, bueno, esto ha sido una experiencia personal que me llevó también a dedicarle años a la acción humanitaria en África. Yo viví en África, viví en Ruanda, viví en el Congo, viví en Burundi, en Sierra Leona. Vi lo que es una guerra de verdad, vi lo que es el sufrimiento. Por eso yo con esto de la guerra de Ucrania siempre hablo con mucho pudor, porque Sí, sean esto rusos. me hace, perdón, que te haga un paréntesis. Dime. Adolfo Pérez Esquivel me dijo, de saque, lo de Ucrania, ahí la víctima es Ucrania, Exacto. pero el pueblo ucraniano. Exacto. No su élite, o sea, hay una guerra y hay quienes están muriendo a día son niños, chicos, Sí. que les ponen un fusil y un casco y los mandan. Y eso Sí. nos debería doler a toda la humanidad, ¿no? Sí, Sí, solo como sí, paréntesis, por favor, continúa. sí, es así. A veces yo veo
muchas personas opinamos a través de los medios de comunicación de una guerra y quién ganó y quién más obuses y si conquistó una ciudad o conquistó la otra. Y yo siempre pienso, tengo imágenes, tengo imágenes de lo que es una guerra, de estar con personas que han perdido una pierna recién por haber pisado una mina antipersonal o por haber hecho siempre, y permíteme que aquí le haga un saludo Por favor. a alguien muy especial, porque sé que lo sentía, que era la princesa Diana, la británica, la esposa de Carlos, con quien compartí en Ruanda, y no lo digo para prestigio mío, sino para decir que alguien realmente tan poderoso sentía realmente la campaña que hacía contra las minas antipersonales en África. Haber visto durante años, yo viví allí, que incluso con mi familia, con mis hijos, porque llegó un momento en que me instalé en África, el genocidio de Ruanda. A veces se habla de este tipo de catástrofes con mucho desconocimiento. Y yo por eso el tema de la guerra lo tomo con mucho pudor, porque ya sean ucranianos, rusos o lo que sea, son personas, son padres de familias, son familias que se han quedado sin padres, sin hermanos, sin hijos, etc. Entonces, con mucho cuidado. Pero bueno, para decírtelo, querido Jota, ha sido un camino personal y que ahora he decidido hace ya un par de años no revelar secretos, porque no se trata de eso, pero decir las cosas como son. Por eso me parece, estoy muy agradecido con las presentaciones de tipo académica mía, pero lo más importante mío no ha sido eso, es haberlos visto a los que deciden y que toman decisiones, convivir con ellos, ver con el elitismo, con el desprecio con el que toman decisiones que implican catástrofes humanitarias, como son una guerra, como son una invasión, como son... yo estuve en Georgetown y Georgetown es allí está el estado profundo de los Estados Unidos y conviví con ellos y trabajé hace pocos meses en realidad en una gran empresa multinacional norteamericana, por eso viví allí y los conozco, sé cómo opinan cuando van a tomarse una cerveza a la esquina o van a comer a la noche a alguno de los restaurantes de Georgetown, que es donde se conversa, y con te diría que hasta con absoluta ligereza se toman decisiones que después se traducen en políticas, en acciones. Entonces, he decidido, tengo una hija de 9 años, eso también ha sido muy importante en mi vida. Espero que el mundo que a ella le toque sea un mundo de paz, un mundo mejor que hoy estamos presenciando. Entonces, he asumido un compromiso, no digo con la verdad, porque no sé si tengo la verdad, pero por lo menos de no estar del lado de los malos. De eso se trata. Y de buscar coincidencias con personas como tú, Jota, y como otros latinoamericanos que tú decías, y no solo latinoamericanos, que estamos buscando salidas razonables, conviviales, que nos permitan vivir en armonía entre seres humanos, porque los seres humanos tenemos la capacidad de producir cosas buenas, pero hay una élite que quiere que todo salga mal, y quiere que salga mal. Las cosas en el mundo que salen mal, no salen mal porque sí, por un designio divino, salen mal porque hay gente que trabaja para que salgan mal. Por eso a mí me gusta decir siempre, en geopolítica no existen las coincidencias. Cuando algo sale mal es porque alguien lo planeó para que saliera mal. No es casualidad. Esta guerra de Ucrania está planeada. Bueno, en este caso los gringos tienen la virtud de decir las cosas como son, lo cuentan, lo escriben, lo ponen en libros, no lo ocultan, tienen esta Y se vanaglorian de lo mismo. Se vanagloria. Esta guerra está prevista por lo menos desde el 2010. Después en 2014 dieron el golpe de Estado. Victoria Nuland dijo que les costó $5.000 millones. Hillary Clinton dijo, fuimos allí y lo matamos. Hablaba de Gaddafi y se ríe. Todo eso está en internet. Vini, ¿no? Viniti, Vinci. Exactamente. O la adorada Albright dijo que le preguntaron, aquella que había sido secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, le preguntaron, pero bueno, las sanciones que ustedes le aplicaron allá en los 90 a Irak,
sanciones que no permitían ni siquiera la llegada de medicamentos, provocaron, está en internet, hay que buscarlo, provocaron que 500.000 niños iraquíes se murieran de enfermedades simples, banales, porque no llegaban ni siquiera los antibióticos. ¿Y qué dijo esta mujer? Con un corazón helado, dijo, bueno, pero 500.000, bueno, ese era el precio que tenía que pagar ese país para llegar a la democracia. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que esta psicópata, esta demente, por no calificarla con otras palabras un poco más, esta señora que es vanagloriada hoy como se murió hace poco, uno no le desea la muerte a nadie, pero por suerte que esa mujer no está más en el planeta, dijo que se murieran 500.000 niños iraquíes, estaba bueno, era el precio, sí, bueno, fueron nuestras sanciones, provocaron ello. Es lo que está pasando en Siria, es lo que está pasando en Libia hoy, es lo que está pasando en Palestina hoy. Entonces, estos psicópatas que son racionales, no es que son locos, estos no son locos, son personas racionales, totalmente normales, entre comillas, pero que tienen una ideología milenarista. Por eso lo religioso, querido J, no se puede excluir. Y aquellos que tienen una matriz de análisis materialista de la historia, esencialmente marxista, han dejado de lado, y me incluyo en parte en eso, el factor religioso. El factor religioso es la cosmovisión. ¿Qué misión tengo yo? ¿Cuál es mi misión? Esto de la misión, ¿sabes? Claro. Yo tengo una misión. ¿Qué misión tienes tú? Sé feliz, deja vivir al resto, haz el bien a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, en tu país, pero se obstinan en que no, es que no. Y esta élite criolla latinoamericana, que es elitista y racista, yo no estuve nunca en tu bello país. Mira tú. Es uno de los pocos países que no conozco. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Se puede resolver. Por supuesto que sí, señor. Pero los ves por la calle, y cuando uno los ve, desprecian al resto de los ciudadanos. Sí, es un tema terrible. Ariel, hermano querido. ¿Cuántas horas podríamos seguir, querido Jota? Días, ya lo haremos. Ariel Umpierres, un hombre de una extraordinaria formación académica, ha pasado por la experiencia empresarial, pero sobre todo un gran conversador, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Hermano querido, palabras de reflexión final a esta entrevista. Como siempre, un saludo, un placer de haber estado contigo. Respeto mucho y tenía interés en conversar contigo. Respeto mucho tu trabajo, lo que dices, tu ilusión, tus expectativas, que las comparto además y que espero que se lleven a cabo, que podamos vivir en un mundo mejor por nosotros desde ya, pero también por nuestros hijos, por las generaciones futuras, por la gente que solamente quiere vivir, que se les saque de encima esa bota, esa espada. En fin, nada, simplemente agradecerte por la invitación, un placer participar en tu canal, ya te invitaré al mío. Hombre, por supuesto que sí. Y hablaremos también con una nueva perspectiva, a ver qué ha pasado en los próximos meses. Dios sabe, lo que pasa en unas semanas, hermano querido. Wow, un abrazo, felicitaciones, Prensa Alternativa, siempre la sigo y siempre, es más, en muchos casos he tomado cosas, sobre todo de Twitter, a veces he tomado extractos tuyos o ustedes y los tomo porque además están muy bien elaborados. Siéntete en la absoluta libertad, ¿eh? Tú y cualquiera de la gente que nos escuche, porque de aquí se trata es que genere corriente, que la gente hable. Exacto. O sea, sí. Y gracias a todo el equipo humano que hemos logrado consolidar para esto, porque no es trabajo solo mío, acá hay todo un equipo de gente que un abrazo a Lorenzo también. A Lorenzo, no, y mucha gente. Bien. Sí, bien. Hermano querido, un fuerte abrazo. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión, en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.